Hola, ¿cómo están? Soy Héctor Alejandro Quintanar y esta es mi contribución semanal para Sin embargo. En esta ocasión se titula Adrián Rubalcaba es un tiro en el pie. Planteo lo siguiente. Desde 2018, un amplio sector de la conversación pública se ocupa de lo que, en su interpretación, es la incongruencia de Morena al aceptar personajes provenientes de otros partidos. Y en ese sentido, un amplio espectro usa como punto ilustrativo central el caso de, por ejemplo, Manuel Bartlett. Así, dentro de la estridencia opositora, el expriista poblano representa la maldad antidemocrática encarnada. Para ellos, en su ser se encarna el fraude de 1988 y la represión estatal, pero omiten muy bien que todos los perpetradores protagónicos, facilitadores y beneficiarios de ese fraude siguen vigentes en las filas del PRIAN, como el salinismo, como Diego Fernández de Ceballos, como los exgobernadores panistas estilo Francisco Barrio, o el junior hijo del fraudulento central, a quien incluso aún asumen como posible candidato presidencial, como es el caso de Enrique de la Madrid. Pero la leyenda negrolegendaria de Bartlett contrasta con otros hechos. El expriista poblano puede decir que, de 1999 a hoy, su semblante ideológico es consistente. Y es que él fue de los pocos priistas que en ese año dieron la espalda a Ernesto Zedillo ante un intento de reforma eléctrica privatizadora. Luego, ya como senador, Bartlett fue en 2003 el principal opositor contra otra propuesta de privatización energética pretendida por Fox. Episodio donde en noviembre de ese año, el priista Bartlett apareció codo a codo nada menos que con Cuauhtémoc Cárdenas para tal empresa, y volverían a aparecer juntos a partir de ese año en causas que tenían que ver como la defensa de la soberanía, cuestión que Cárdenas explicó bajo la premisa de que ese valor está por encima de conflictos en el pasado. Un par de años después, en 2005-2006, Manuel Bartlett, Javier Corral y otro Cárdenas, pero esta vez Raimundo, fueron el tridente patriótico que encabezó la defensa de la nación ante el atraco que representaba la ley Televisa. Ahí, Bartlett no solo rechazó esa ley, sino que evidenció a los entreguistas de su entonces partido, el PRI. Esa brega antitelevisa fue la antesala del priista para declarar, en abril de ese año, que él votaría por López Obrador, con quien se acercó. Poco después, López Obrador y Bartlett fueron firmes opositores a la reforma privatizadora del sector energético que propuso Felipe Calderón en 2008, episodio que por cierto fue definitorio en la identidad ideológica durante la construcción de lo que hoy es Morena. Y esa brega fue la nueva antesala para que, abiertamente, López Obrador invitara a Bartlett a su campaña, en su segunda campaña presidencial, en marzo de 2012, año en el que Bartlett se tornó en senador por el Partido del Trabajo, donde de nuevo fue un intento de escudo antiprivatización energética en 2013, ante la reforma peñista, y firme opositor a la bajeza que significaba la Ley de Seguridad Interior de ese mismo gobierno. Así, el nombramiento de Bartlett en 2018 en la estratégica Comisión Federal de Electricidad, en el primer gobierno de la llamada 4T, venía precedido de 2 décadas de escrupulosa militancia progresista, misma que no borra el pasado de Bartlett, pero sí lo reivindica con lo único que puede ofrecer un político de causas legítimas, que es la congruencia. En ese sentido, destaca en estos días el nombramiento de Adrián Rubalcaba como director del punto neurálgico capitalino que es el sistema de transporte colectivo Metro, un enclave que,
por sus recursos monetarios y su relevancia para la viabilidad de la capital del país, resulta de importancia crucial. La jefa de gobierno, Clara Brugada, hizo este nombramiento bajo la premisa de mejorar al metro. Sin embargo, la carrera de Rubalcaba va en el sentido opuesto. Perredista tornado en priista para luego ser prianista antes de sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum, cuando sus partidos le negaron una candidatura, se trata de un personaje con un historial de corruptelas y agresiones al movimiento, donde hoy dice militar. La única congruencia en Rubalcaba es precisamente en su actitud destructiva y en su chapulineo constante, mismo que lo desacredita ante lo único que podría justificar su nombramiento, que sería el saber lidiar con el sindicato tan priista y tan charro del metro, liderado desde hace años por el priista novoaliancista Fernando Espino Arévalo. Dos preguntas emergen de esto. ¿Acaso no hay cuadros y capacidades en Morena para dirigir un espacio tan estratégico? Tantos años de gobierno de izquierdas en la ciudad como para no saber que pueda haber una persona capaz y competente en las propias filas. Y dos, ¿qué se gana al poner a un tipo que aportó tan poco a la causa que dice abrazar y que no reporta ningún beneficio y sí una carga negativa indeleble? No se puede obviar el sentimiento, ya no digamos de incongruencia del morenismo que hoy lo aupa, sino más bien de traición. La reflexión a este respecto es de alarma. Como señala el maestro y consultor Abraham Zamora, pareciera que el caso Yunes había un punto de no retorno en la práctica de saber navegar un barco con el lastre en su lugar secundario y no capitaneando el viaje. Es momento de corregir el rumbo y de dejarle claro a ese lastre y a otros que si quieren viajar, saber dónde está su lugar. Muchas gracias.